Eres un intérprete, ¿ok? Cada vez que nos enfrentamos a un material audiovisual al cual le generamos una versión en nuestro idioma, debemos entender que a partir de ese momento nos estamos convirtiendo en intérpretes. Estamos codificando y decodificando información, ya sea psicológicamente, emocionalmente, corporalmente. Los intérpretes, cada uno de los intérpretes debe tener la capacidad de poder conectarse con lo que están viendo y poderlo llevar a una igualdad de condiciones, ya sea de emociones, de aspectos psicológicos e incluso corporales, de tener la capacidad de poder copiar casi a la pata, casi siendo un espejo, lo que tú estás viendo y lo que está sintiendo tu personaje, lo que está llevando a cabo, cuáles son los objetivos, para luego eso incorporarlo, procesarlo internamente y psicológicamente y luego verbalizarlo a través de tu voz para luego interpretarlo con la emoción correspondiente, las intensidades. Todo esto busca poder entregar un mensaje claro, potente, para que el público pueda sentir lo que está sucediendo en la imagen. Y eso es muy importante porque en el doblaje no son las voces, es lo que sienten las voces. Es lo que logran transmitir. Nuestra responsabilidad como intérprete es copiar lo que está ocurriendo en la imagen y sentirlo a través de tu cuerpo y luego verbalizarlo para que ese público lo vuelva a reinterpretar y le pasen cosas. Esa es nuestra misión. Somos un instrumento al servicio de un proyecto. Somos un instrumento más dentro de este proceso y somos el resultado, ojo, de todo un proceso y trabajo de equipo que busca ser fehaciente al material del trabajo entregado. Sobre este aspecto, muchas veces dentro de la vorágine del doblaje, de ser fábricas de salchicha, de tratar de cumplir con el cliente lo más rápido posible y que seamos los más eficientes y que entregamos menos tiempo, perdemos lo que es la línea de la película, la visión del director de la película. Y muchas veces pasa de que hay proyectos que no tienen un guía a cargo o no tienen la persona experimentada en ese cargo o en ese puesto que pueda dirigir desde una parte más actoral a los intérpretes o actores o actrices de doblaje. Es por eso que es muy importante que si falta ese elemento dentro del estudio, uno tenga esa capacidad de poder conectarse y de poder ser el líder, entre comillas, de ese proyecto y de esa escena o de ese personaje. Nosotros debemos tener la capacidad de poder conectarnos con nuestro mundo interior, de también adaptarnos, de buscar dentro de nuestras emociones o situaciones vividas algo similar a lo que están viendo ese personaje para poder prestársela en ese momento, sin prejuicio, sin criticarlo, con mucho amor y obviamente con mucha empatía. Yo tengo que tener la capacidad de poder tener empatía por mi personaje, de poder entender sus decisiones, sus acciones. El ejemplo más claro de todo esto es, como por ejemplo, cuando te toca doblar un personaje que es el malo de la película. Entonces, ¿qué pasaba antiguamente? Todos tomaban te tocó hacer el personaje malo y ¿qué es lo que hacía? Bueno, yo soy el malo y empiezo a hablar así. Pero uno debe entender de que el personaje que en este momento es el antagónico, porque no es el malo, sino que es el antagónico, toma sus decisiones porque tiene un objetivo súper claro. Tiene un objetivo en la escena y también tiene un súper objetivo dentro de toda la película, de ese fragmento o de esa muestra de la vida de ese personaje. Y por ende, sus objetivos son súper claros. Ahora, si sus acciones para el resto que componen los otros personajes o su mundo, son acciones que no son correctas según el contexto social, contexto económico, obviamente uno va a tomar a ese personaje diciendo ¡ay, que el personaje es malo! Pero cuando uno interpreta, uno debe tener esa empatía de decir, bueno, él tomó esta decisión por este motivo, porque él busca esto durante todo el proceso de la película. Nosotros como actores, actrices de doblaje, intérpretes de doblaje, debemos siempre ponernos en los zapatos de nuestro personaje, tratar de entenderlo, de conocer su psicología, de conocer su mundo interior, de ver cuáles son sus relaciones con los otros personajes, cómo se relaciona con X personaje y por qué se relaciona de esa manera y no de otra. Y eso nos va a ir permitiendo construir lo que es la vida de ese personaje. Es por eso que es súper importante siempre tratar de hacer, al momento de estudiar el texto, hacer un análisis tridimensional del personaje, desde
qué es lo que hace, qué es lo que come, cómo se mueve, cómo respira, cómo siente, cómo se relaciona con el protagonista, con su pareja o con, no sé, con las personas que tienen en su entorno. Eso nos entrega información súper clara para poder realizar nuestro trabajo, porque inmediatamente nos va entregando las reglas para poder ir creando ese personaje en nuestro español latino. El entender que la interpretación es una herramienta muy importante en el doblaje es porque es la parte esencial de todo esto. No es solamente tomar el texto y calzarlo en un tiempo, tener una buena entrada y una buena salida, sino que entender el subtexto también de ese texto, la emoción, la intensidad, qué es lo que está diciendo ese personaje. Por eso que cuando nosotros vemos películas de doblaje, de muy buen doblaje, la producción de esa película se demora su tiempo. No es algo que en 2 días está lista la película. A menos que tengas actores que son secos. Y obviamente eso hace que el trabajo se optimice. Pero también hay una búsqueda constante dentro del estudio. También hay proposición dentro del estudio. Imagínate al personaje que hizo al Guasón, ahora, doblada. Hay una búsqueda, hay una propuesta, hay una visión. Y obviamente ese actor se encargó de estudiar los guasones anteriores. Entonces, obviamente, hay un trabajo detrás. Y todo eso, esa información, yo debo ponerla al servicio del trabajo dentro del estudio.